To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo programa de podcast de parte del Templo Kaori. En verdad es un gusto traerles esta segunda entrega con todo el orgullo en realidad del grupo en hacer esto para ustedes. Les agradecemos el feedback que nos suministraron en el primer podcast, que recuerdan acerca del anime. Sus comentarios fueron muy válidos, excepto el de Akira. En todo caso, para este segundo trabajo que estamos haciendo y siguiendo una temática que es lo que hemos querido hacer como grupo, vamos a tomar un tema que lo discutimos arduamente y lo colocamos hoy para ser analizado. Y lo más curioso, y vean lo buenos que somos, en realidad no vamos a tocar directamente, sino un adicional a este tema. Este tema es sobre el mes de Batman. Como ustedes saben, el mes de Batman empieza en febrero. Ya les vamos a contar un poquito acerca de este tema. Y especialmente y exclusivamente sobre los villanos de Batman, villanos y villanas de Batman, que para los que muchos dicen es lo que le hace grande a nuestro Caballero de la Noche. Hoy tenemos un grupo bastante nutrido de compañeros. Vamos a empezar a conocerlos. Bueno, como sabrán, por aquí está Sendo de nuevo. Me alegra acompañarlos en esta segunda entrega del podcast. Y en efecto, como mencionó el compañero Abraham, y hoy nos toca hablar de los villanos de Batman. Un gusto, otra vez aquí saludándolos. Vamos a seguir con los podcasts. Sí, he vuelto por más. Y aquí tengo a mi compañero a Harlock, el pirata del espacio. Yo me aparezco por primera vez. La vez pasada no llegué, me quedé pegado a una mega presa hermosos que hay de San José de Heredia, pero hoy sí llegamos, estamos aquí para entrarle con toda. Bueno, yo también es la primera vez que aparezco en el podcast. Mi nombre es Mesías, para servirles. Yo soy simplemente un entusiasta de Team Fortress 2, series de Tokusatsu, Precure y una que otra cosita más. Bueno, compañeros, como ven, aquí tenemos la oportunidad de que tenemos varios compañeros. Hay que decir que todos son unos grandes ñoños de Batman. Tienen un buen currículum en ese sentido, bastante amantes. Entre ellos decidimos... No mal, bastante amantes, ¿vale? Amantes de Batman. Okay. También sonó mal. Sí, sobre todo de Batman, digamos. Ok. La idea hoy, gente, es trabajar sobre estos villanos. ¿Y por qué el mes de Batman? Bueno, el mes de Batman es una iniciativa nacida por Stephen Williams en el año 2008. ¿Qué es la idea? Bueno, él, mediante algunas investigaciones de cómics, más o menos se dedujo que el nacimiento de Bruce Wayne fue para el mes de febrero. Entonces, la idea de él fue que en esta época, para el que no quería celebrar la cursilería de San Valentín, tuviera una opción extra. Esta opción, pues, es algo demasiado cool, que sería un mes dedicado a Batman. Ustedes saben que Batman se ha convertido en uno de los baluartes, especialmente de cómics y directamente sobre la marca de DC. Abonarles un poco, Batman tuvo su primera aparición más o menos para los cómics número 27, que se lanzó en el año de 1939. Ya tiene ratito nuestro Caballero de la Noche, estuvo haciendo
de las suyas. Fue creado por Roy Kent y Bill Finger. Entonces, vamos a empezar a lanzar un poco lo que es el tema. Ahora, siguiendo un poco la temática del trabajo que vamos a hacer hoy, es meternos un poco en la mentalidad de los villanos. Nadie se mete en nada de Joker, están feos. Ya vieron lo que le pasó a Harvey. Ahí tenemos un ejemplo. Los villanos emblemáticos de Ciudad Gótica, una aproximación personal y subjetiva por parte de nuestros compañeros y mi persona. Yo en este caso estaría más que todo aquí de moderador para que no nos matemos. Exactamente, para que la gente no intente meter sus caballos, camiones o trailers en medio de sus compañeros, lo que va a pasar, así que perdón. Y que no corra la sangre. Sangre de ir a correr. No, la idea es evitar que aquí haya un conflicto. Todos tenemos un grupo de ideas, opiniones. Recuerden que nosotros somos un grupo que respetamos la opinión personal. Así nació el templo y así se ha mantenido. Libertad de expresión por the win. Ahí está. ¿Y el que no le gusta? Comentarios. Bueno, ya sabemos lo que nos dijeron en el post pasado, pero no vamos a entrar en ese tema porque no nos vamos largo, ¿verdad? Y si no, los mandamos a freír churros a barba. Nada más, antes de iniciar lo que es propiamente el trabajo de los villanos, sí queremos escuchar un poco de lo que nuestros personajes, Hideki, Harlock, Mesías y Zeno, sienten acerca de este tema. Entonces vamos a empezar con Marco. Bueno, como fanático de Batman, para darles una noción de cómo es que yo empecé en mi caso, el mundo ñoño de Batman, muchos se recordarán de Batman, la serie animada de los 90, era un hito de serie que nos dio una perspectiva diferente de todos los villanos, porque cada nuevo villano que aparecía era una persona profunda, con una justificación para hacer lo que hacía. Ese es el Joker, pero el Joker es pop up, entonces es complicado. Es complicado, el asunto es complicado con el Joker. El Joker está en una relación complicada con la realidad. Entonces, ¿sabes qué legal que vamos a dar a frente? No, sería horrible. Sería un problema. Sería un problema. Batman tendría muy poco que hacer. Sí, porque se perseguiría sería muy fácil. Sí. Le mandaría invitaciones de Barbie solo para verlo. En el caso de los villanos, mis favoritos, para decirlo, los que vamos a hablar. Bueno, pues más tarde. Es un secreto. Sí, nada más. No diga nada. Marco, digamos, ¿qué, además de eso, de los villanos, ¿qué es Batman para Marco? Un hombre millonario en un traje muy caro. Cool. O sea, Tony Stark sin armadura. No, venga, Batman, madre, ya va a empezar a correr sangre. Ya empezamos. Voy a tener que sacar el taser, por ese comentario. Para empezar, Tony Stark, usted le quita el traje y es un mamador ñoño. En cambio, usted le quita el traje a Batman y sigue siendo uno de los hombres más inteligentes del mundo, uno de los mejores estrategas de la Tierra y un experto en más de 20 artes marciales. Como sabemos, Marco, o sea, tiene un ñoño. fetiche, Un ñoño pero con plata. Y peligroso. Lo único es que él tuvo el dinero, ¿verdad? Como para comprarse todas las cochinadas que uno no pudo. Y la disciplina y el entrenamiento para pasar por las artes marciales. Hay que borrarle algo, también Batman tiene una motivación ahí adicional. Sí, pero sí. Ahora vamos a convertir el tema. Chris, misma pregunta. ¿Qué ves? Primero el tema y después de Batman. Digo, el tema me parece... Yo le dije en la reunión de redacción, yo creo que hemos hablado de las mujeres de Batman, pero bueno, ni quieren hablar de los villanos, un montón de villanos. Pero hay villanos de Batman. Sí, pero... Y están bien buenos. Sí, pero es que los villanos, hay mucho post sobre esa caramba en todo en internet, ¿verdad? Ahí cuando estuvimos haciendo la fabulosa investigación para el podcast de hoy, nos dimos cuenta, ¿verdad? Haber hablado sobre las mujeres de Batman me hubiera parecido más interesante. Pero bueno, respetaré lo que dice el templo. Sí. Me parece que Batman, a mi vida llegó de chiquillo, como tal vez nos pasa a muchos, viendo la serie, pero la de Real Action que había, ¿verdad? De los años 60, 70, ¿verdad? La de Adam West. Cuando la retransmitían aquí en los 80, ¿verdad? Para que no piensen que tampoco soy tan viejito, ¿verdad? Con aquel batimóvil tan gracioso, ¿verdad? Que parecía ahí muy capotable, muy corrongo, ¿verdad? Y llegó hacia mi vida y por mucho tiempo lo vi también igual que un superhéroe muy plano, ¿verdad? Como la gran mayoría de los de DC en ese momento. Pero justamente con la serie animada que ya empezamos a disfrutar en los 90, pues ahí la perspectiva va cambiando, ¿verdad? Y no va conociendo más a los personajes que están alrededor de Batman, la Batifamilia, estos villanos. Y no, pues sí, empezó a volverse ñoño del murciélago, ¿verdad? Y aquí estamos hasta la fecha, 20 años después, disfrutando el mes de Batman, ¿verdad?
Hay que decir que fue Chris uno de los que más luchó para que hoy estuviéramos hablando de Batman, y probablemente va a seguir luchando, darle un espacio a las señoritas de Batman, la cual me parece un tema interesante. A mí no me molesta. Sí, no, pues terminar escribiendo un post. igual. Si podemos hacer sugerencias de cosplay para que haya una cosplayer ahí apuntada también. Sí. Bueno, ¿Y qué es Batman? Mesías, vos que Dime. hoy nos estás acompañando Dime. y que lees bastante cómic. Primero el tema, ¿estás interesante? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo... Dark Comics. no, realmente he estado un poco medio perdido de los cómics actuales, al menos en las dos grandes, porque estoy siguiendo un poco más lo que son independientes. Pero bueno, la cuestión es que al menos yo fue que encontré el post de este señor en Live Journal, el que sugerí la idea. Que aunque yo no considero el San Valentín tan cursi, yo sé que muchos no se lo tragan y ahí vale, es una opción válida para cualquiera. Con respecto a Caballero de la Noche, yo realmente siempre me interesó antes de la serie animada, con los Super Amigos y con la serie de Adam West. Y también, bueno, básicamente la serie animada de los 90 fue la que nos marcó a todos nosotros, incluyéndome. Y uno de ahí es cuando uno se da cuenta de la riqueza de guión que puede escribir, de que se puede lograr a conseguir cuando se trata de, ¿cómo se llama? Tanto de Caballero de la Noche como su Batifamilia, así como todo su galería gigante de antagonistas. Hasta aún los más ridículos podían llegar a convertirse en los más letales. Me decías, qué bueno que no estás al tanto. Si no, excelente. Y hoy tenemos otro compañero, bueno, antes estuve moderador y ahora está aquí volando balazos. Sendo. Bueno, con respecto a la pregunta, como todos ustedes, mi primera aproximación con Batman fue en efecto la serie animada de los 90s, pero yo creo que antes de la serie animada de los 90s también recuerdo con un poquito de cariño lo que es la serie de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, que sí era como un poquito como más tontorrona y más inocente, pero más igual más off. Sí, más off, pero igual sí era un precedente. Sin embargo, lo que realmente a mí me jaló como Batman, o sea, el personaje de Batman, fue la película de 1989 de Tim Burton, que esa fue una de las primeras películas que vi en mi infancia, y cuando vi esa película dije, wow, my, qué bien. Y de ahí después la serie animada y posteriormente los trabajos tanto en cómics como en series, demás series animadas, videojuegos, etc. De hecho, abonando un poco al tema y entendiendo un poco lo que ha sido Batman ha tenido participación prácticamente de la mayoría de medios: cómic, televisión, cine, asumo que algún programa de radio en algún momento, Videojuegos, libros también. Libros, Hay que recordar novelas. que el libro de la filosofía de Batman, de hecho. Entonces ven que el personaje se ha vuelto un medio demasiado mediático. Espere, aún no tiene un musical, dele tiempo. No, probablemente sí, Pongamos una tiempo. opción. No, Y sinceramente, estoy y todos sabemos que hasta porno tiene. Entonces, Sí, claro. el asunto de Batman. Mentira, yo nunca he visto, digo. Ok, Callar. es algo increíble. Más tomando en cuenta que en algún momento Batman, mucha gente asumió que era como un ridículo cuando apareció Adam West. Pero aunque el tema hoy no es de Batman, precisamente sí es entender que eran otros momentos y otras épocas a favor de un caballero. Se sabe que fue como a partir de los años de finales de los 90 que Batman empezó a tener un perfil muchísimo más. No, finales de los 70, Finales de los 70, con el cómic especialmente. Sí. Muchos más detectives que también. Calvados. Ok, Miller. es bueno tener aquí Giordano. como toda la información, ñoños. Entonces, y esa es la idea de hoy. Ahora vamos a empezar con un poquito lo que es el bloque. Ya escucharon a nuestros compañeros, se darán cuenta. Siempre los invitamos a que lean las entradas del blog para que también entiendan un poco lo que son ellos a la hora de escribir. Es acerca de los villanos, pero como sabemos que Batman tiene tantos villanos, demasiados, tiene muchos villanos que vinieron, villanos que se fueron, villanos nuevos, y uno que otro colado de la Liga de la Justicia que se aburre y se va a Ciudad Gótica a hacer feo, y todos sabemos que no le va bien. Entonces, mis compañeros nos van a contar acerca de algunos de sus personajes villanos favoritos o villanas, y para entender un poco acerca de ese gusto. Si fuéramos una Wikipedia andante, les daríamos todos los detalles acerca de ellos, pero como tenemos
otros conocimientos necesarios en nuestras cabezas, vamos a hacer lo posible para brindar la mayor cantidad de información. Vamos a empezar con Marco, y él nos va a compartir no sus experiencias, sino sus villanos favoritos. Bueno, en mi caso, yo tengo que admitir, había puesto un post hace poco de uno de mis villanos favoritos de Batman, del Señor Frío. El Señor Frío nace en 1900, ya se me perdió ya me entró el nervio. En 1959, si mal no recuerdo, ahí me corrigen. Él nace como el Señor Cero, creado por el creador de Batman, Bruce Kane, ¿verdad? Junto con otro grupo de escritores a los que nunca se les dio el crédito, ¿verdad? Bueno, no se sabe si ellos lo tomaron después. Y luego en la serie de Adam West lo cambian por la historia del Señor Freeze, de Mr. Freeze, conocido para nosotros como Señor Frío. Es interpretado por 4 actores diferentes durante esa época. En la época de Adam West, como la serie fue bastante duradera y era un villano bastante recurrente porque supuestamente necesitaba una gran cantidad de dinero para crear su imperio del hielo, entonces era muy recurrente dentro de la misma serie televisiva. Fue hasta en la serie de los 90 que le dieron un giro y le dieron una justificación. Para los que nos acordamos de esa serie, el capítulo se llama El Corazón de Hielo. Excelente. Que vean, en español, en inglés, en cualquier idioma, las palabras del Señor Frío son como si fuera escrita por Shakespeare, con un sentido del humor muy extraño. De hecho es uno de los personajes más shakespearianos de Batman. Él es un doctor, ¿verdad? En todos los universos, si uno lee todos los universos de Batman, hay personajes que se repiten, cambian ciertas características, pero el Señor Frío siempre va a ser un hombre sumamente inteligente, un doctor en alguna ciencia afín a la criogenia, un especialista, algo sociópata, no sociópata agresivo, es un obsesivo, ¿no? es muy obsesivo, obsesiva, y el evento más grande de su vida fue haber conocido a su esposa y perderla. Su esposa estaba, en una de las versiones, tiene una cáncer con una metastasis completa, eso quiere decir que estaba a 2 meses de morirse. Él la criogeniza para poder encontrar una solución. Una de las etapas más tristes de ese cómic, de Tierra 2, es que Batman le ayuda porque él se iba a suicidar. Porque la empresa Wayne le da dinero para que él pueda hacer investigación. Y no le alcanza, no puede, simplemente es imposible curarla. Entonces empieza a suicidarse y entonces Batman lo convence de que sus grandes logros, bueno, no Batman, sino Bruce Wayne, lo convence de que sus logros van a salvar a mucha más gente, que debería estar alegre. Pero en su modo shakespeariano decir, verdad, yo ya no siento felicidad, ni alegría, ni el calor de nadie. O sea, es profundo, el hombre es profundo. Como villano, es el único, bueno, para mí es uno de los pocos villanos que tiene una justificación fuerte, porque en realidad lo que quiere hacer es salvar a su esposa y vengarse de la corporación que le dio a la espalda, que era la corporación gótica. Ciudad Gótica sí que es una ciudad rara, tiene 2 grandes corporaciones y la gente sufre como nunca, ¿verdad? Abajo el capitalismo, digo. Luego, otro de mis villanos favoritos, bueno, en realidad son 4 villanos en uno, que es Clayface o Carebarro, ¿verdad? Carebarro, ay, Carebarro. Bueno, pasó por 4 personajes diferentes. Entre ellos fueron Basil, ¿verdad? Basil Karlo, que fue el primero, en 1940 dentro del cómic. En 1961 Matt Hagan, en 1978 Preston Payne y en 1987 Sondra Fuller. Inclusive en la Nuevo 52 nace en el de Swamp Thing, en el cómic de Swamp Thing, Clay, que sería el hijo de Sondra Fuller, y Matt Hagan, que es el que heredaría todos los poderes de Clayface. Ahora, ya para terminar, porque ya me están haciendo señas y no de las bonitas, es un personaje muy interesante porque en realidad, aunque son muchos villanos, todos tienen el mismo problema de que pierden su identidad. Entonces, para quien pueda leerlo, ¿verdad? Las cuatro historias originales de Clayface son muy interesantes. Ahora paso el micrófono. Christopher.
Qué feo se oye mi nombre cuando alguien más lo pronuncia, ¿no? Solo mi mamá me dice Cristo, pero bueno. No es regaño, man. Sí, me sentí regañado. Hablaba una puta vez, Me sentí regañado. Pero bueno, como tenemos que escoger 2 villanos nada más así a exigencia de este tiránico Sendo que tenemos acá en la mesa. En realidad pueden hablar de varios, pero sí, bueno, pero digamos en nadie dijo que esto era democracia, esto es una sí, estamos claros en que aquí manda no es pseudonarquía. Manda el gato. Aquí manda el gato, ¿verdad? Yo les voy a hablar, primero que todo, del Espantapájaros, de Jonathan Crane. Es uno de los villanos también primero que todo, más viejos de la historia de Batman, porque data de 1941, ¿verdad? Es un añito más nuevo que el Guasón, es casi de la misma edad. Y también fue creado, por los creadores de Batman y los creadores del Guasón, ¿verdad? Fue exactamente creado por Bob Kane y por Billy Finger. Entonces, este muchacho, ¿verdad? El Espantapájaros, como muchos han visto ya en las películas últimas que han sacado y demás, es un profesor, también es un intelectual, es muy educado, ¿verdad? Como muchos de los villanos de Batman. Batman tiene esa particularidad, ¿verdad? Los villanos que él combate por lo general son gente con un altísimo nivel educativo e intelectual, ¿verdad? Y que eso les permite sacar recursos de quién sabe dónde, ¿verdad? Entonces el Espantapájaros resulta que se interesó por el lado de la psicología a partir de que él está explorando la cuestión del miedo, de lo que él mismo había sido víctima cuando era niño, porque era víctima de bullying, ¿verdad? Al Espantapájaros le hacían bullying cuando era jovencito, y así es como se mete en el mundo criminal, cuando él incluso reacciona para defenderse en contra de uno de los abusadores que él tenía en la escuela, y lo termina matando, ¿verdad? Y para asesinarlo él se pone una máscara del Espantapájaros, ¿verdad? Que fue una figura con la que él se identificó desde muy joven, y eso empezó una escalada descendente de locura en la mente de este señor, y una cuestión esquizofrénica, ¿verdad? Por un lado ascendía en la carrera académica y por el otro se iba hundiendo cada vez más en cuestiones patológicas y asesinas, ¿verdad? De uso del temor más que todo, ¿verdad? Para poder obtener lo que él quería, ¿verdad? Y desarrollan a partir de ahí diferentes drogas para estimular el temor en la gente y sus estudios, ¿verdad? Como muchos de los villanos de Batman, particularmente el Espantapájaros no tiene un objetivo, ¿verdad? Él es un científico que está obsesionado, ¿verdad? Es muy obsesivo con la cuestión del miedo y utiliza químicos para explorar las reacciones que tienen miedo en toda la gente, ¿verdad? Hasta que pierde el control, ¿verdad? En el uso de esas drogas, de esos químicos, pero no es que tenga un objetivo particular, ¿verdad? Es muy parecido al Guasón en ese tipo de cosas. Entonces vemos quiere sembrar miedo. Sí, exactamente. Tal vez no quiere sembrarlo, pero ocupa sembrarlo para poder estudiarlo, que es lo que él realmente decía. Entonces no es como que el tipo quiera dominar Ciudad Gótica, dominar el mundo, ni siquiera quiere acabar con Batman. Batman nada más le aparece, ¿verdad? O sea, si hablamos de que el Joker es un agente del caos, digamos que el Espantapájaros es un agente del miedo. Exactamente. Entonces me da gracia ver que los personajes de esta primera época de Batman tienen como ese perfil, ¿verdad? Muy interesante, que no tienen un objetivo megalomaníaco, ¿verdad? Como llegarán a tener otros en su momento, ¿verdad? Como datos curiosos del Espantapájaros, su nombre es Jonathan Crane, coincide con Jonathan Davis, el cantante de Korn, ¿verdad? Ambos fueron abusados de niños, ¿verdad? Uno toma la máscara del Espantapájaros y el otro funda un grupo que se llama Maíz en inglés, Korn, ¿verdad? Entonces es un dato curioso, ¿verdad? Por ahí, a mí me trajo el camino de la mazorca. Me trajo el personaje, desde la adolescencia, en esa época existencial en la que uno anda buscando carrera en la universidad y demás. Pues resulta que como este señor era psicólogo y psiquiatra, ¿verdad? Me puse a explorar por ahí y me voy dando cuenta que él decide también tomar que los creadores del Espantapájaros toman los arquetipos de otro famoso psicólogo de la vida real, de Jung, y parte de los arquetipos que ellos usan son justamente el Espantapájaros, que es un símbolo universal del temor, y el murciélago, que también es un reflejo universal del miedo, que provoca miedo, ¿verdad? Que es lo que utiliza Batman muy conscientemente. Batman se pone su capucha de murciélago porque es lo que a él le da miedo, ¿verdad? De niño. Entonces por ahí eso es lo que más me atrajo de este villano, ¿verdad? Como segundo villano, y aquí yo creo que va a correr sangre. En realidad, que va a correr sangre es usted, madre. No nos metes a bronca. Aquí yo me lavo las manos. Como aquí soy el único que te cojones para hablar de esto. Yo estoy de acuerdo, creo que usted lo va a decir. Como manipulador del blog, yo me limpio las manos. Bueno, ya. Yo no me meto de crédito tampoco. Tengo lo único que es para decirlo. Hay un debate que hay que dar, y luego lo vamos a pronunciar más adelante también. Pero yo estoy como segundo villano predilecto mío en la carrera de Batman. A Superman. Siente el odio que viene hacia usted. Y sí, ya sé que mucha gente acaba de tirar sus sillas y empezar a volar mesas como Jesús cuando entró al templo, ¿verdad? Pero para mí lo voy a justificar de la siguiente manera.
Superman es el antagonista de una de las historietas más famosas del Caballero de la Noche, y es el Caballero de la Noche regresa, ¿verdad? Todos lo hemos leído, hemos visto la película. Deseamos que ojalá en la futura película haya un buen match entre ellos dos que nos emule, ¿verdad? La batalla titánica. Una buena pelea, no una tensión sexual ahí. Entre Batman y Superman. Y también, por lo menos para mi gusto, en el mejor cómic que tiene Superman, si es que hay alguno bueno, para mí sería ese. Batman también sale como antagonista de Superman, en buena medida, que es en Red Son, el hijo rojo, ¿verdad? Donde Batman es una especie de anarquista que lucha contra ese Superman estalinista que había en esa época. Entonces para mí el otro gran villano que tiene Batman ahí con cuentos pendientes siempre en su historia, ¿verdad? Es con Superman, ¿verdad? Que me parece que ahí se retoma mucho y se pone muy en claro debate la cuestión del antihéroe contra el arquetipo del héroe, ¿verdad? En ese plano. Ya se me olvidó qué quería decir cuando se me levanta la mano, pues no importa. Entonces creo que ahí es donde empieza una discusión fuerte que en el mundo del cómic, ¿verdad? Donde Batman se constituye claramente en el antihéroe y Superman pues en el arquetipo del héroe perfecto, ¿verdad? Inmaculado, intocable, que sirve siempre a los intereses del imperio estadounidense y el demás. Buen Boy Scout. Exactamente. Y Batman es lo otro, es lo que hemos visto un poco en las películas. No es el héroe que tú no quieres, es el que se necesita, ¿verdad? Esa frase está fan. Entonces esa parte a mí me parece que queda muy marcada en que tal vez sí, Superman no es un villano, obviamente, desde el punto de vista del bien y del mal, pero como vemos, la mayoría de los villanos de Batman no son así la perspectiva del bien contra el mal, ¿verdad? Tienen motivaciones diferentes, ¿verdad? O objetivos particulares. Yo creo que Superman, por lo menos en esa serie de Regreso del Caballero de la Noche, uno ve a la vara y Superman llega y aniquila la mitad de una isla, combatiendo por Estados Unidos y mata miles de personas en esa guerra, ¿verdad? Y eso que es bueno. Sí, y eso que son los buenos, ¿verdad? Eso que es bueno. En tanto Batman se dedica ahí a salvar toda una ciudad, ¿verdad? Cuando el país está en ruinas. Entonces por ahí me parece que es una serie en la que realmente se contraponen bastante interesantes los dos. Bueno, ya se lo lanzó, ¿verdad? Ahora sí. Siempre en el blog hay una opción de comentarios. Entonces en la opción de comentarios se permiten los haters, en realidad, porque es divertido. Y es divertido ver a Harold estudiando. Mesías, volviendo al tema de los villanos, en realidad vos escogiste un villano bastante interesante. Yo creo que es el emblemático de Batman. Esa es la pregunta. Es como el principal, si podemos decir que hay un villano principal. No considero principal, pero es importante. Es el más resaltable. Y estamos hablando básicamente del Guasón, o Joker, como ustedes lo llaman. No prefiero el nombrecito mexicano, pero bueno, el Guasón básicamente apareció en el Batman número 1 en 1940, luego también por Bill Finger y Bob Kane. Básicamente eran inspirados especialmente en el personaje principal de la película El Hombre que Ríe. Él era simplemente un asesino con cara de payaso que básicamente era parte el típico matón de mafia, que eventualmente para cuando llegaron los 50 y se aplicó ya las medidas del código del cómic en Estados Unidos, se suavizó bastante y simplemente lo volvieron en un payaso excéntrico que simplemente hacía robos muy ridículos con temáticas de payaso y usual para la época. Solo recuerdo la serie de Batman, la serie animada, en el capítulo donde se cuentan las tres historias. Una de las historias del original es la de Tales of the Dark Knight. Exacto. Estas son mis favoritas, y una de tantas. Y que de hecho también de ese Guasón es que se toma la serie del 66 para lo toman como modelo para su Guasón, interpretado por César Romero en ese entonces. Pero ya el Guasón comienza a volver a sus oscuros orígenes por ahí de los 70, a finales de los 70, con historias escritas por tanto Dick Giordano como Denny O'Neil, en donde básicamente es un psicópata que simplemente busca crear una muy buena broma sin importar cuántas cabezas tengan que robar o cuántos puentes tenga que volarse. Ya para ahí digamos
Para no, obviamente no brincarnos la genial interpretación de Jack Nicholson en la Batman de Tim Burton, y tal vez la que muchos recordamos más es la de la serie animada. Mark Hamill. Exactamente. Que bueno, para los que no saben, Mark Hamill es Luke Skywalker, ¿eh? El actor de voz de Joker. Pero creo que si están escuchando esto, eso es porque eso lo saben, así que... Y no hay Wikipedia. Y es el señor del fuego, Sai. Decía, una pregunta, así que estás hablando de Joker, y es importante. ¿Qué el Joker como personaje, en tu opinión, está claro, por qué tiene ese impacto? Ese impacto más que nada, bueno, es tanto por la influencia de los cómics de Giordano y Denny O'Neil, así como también de Paul Dini cuando escribió la serie animada. Es que él, digamos, es un villano que te puede hacer reír y que luego también, ¿cómo se llama? Luego uno se puede preocupar, pensar, oh Dios mío, este tipo está chiflado, este tipo es un monstruo, pero igual tiene un cierto carisma, el cual, como se llama, que lo puede enganchar a uno. No es, digamos, no necesita hacer pilas de sangre, ni lluvia de cadáveres, ni baños de sangre, ni cosas por el estilo para poder ser impactante, o no necesita arrancarse la cara en pedazos, o no sé, o esa clase de cosas. Él simplemente siempre ha sido sutil, como digamos, hay una historia que es muy ¿cómo se llama? The Lionfish, cuando el Guasón, con sus conocimientos en química, se crea una especie de químico que altera a los peces de toda la costa este de los Estados Unidos y prácticamente les da la sonrisa malévola que es particular de él, y él quería pues simplemente aprovechar para sacarle jugo a ese pez propio. Ahorita, esa pregunta que lancé, vamos a dejarla todavía en el aire, me falta personas por comentarla. Yo vi como motivación. Sendo, dígame. Sí, con ese comentario. Vos también mencionaste un poco lo de el Joker y otros villanos, en tu opinión. Ok, bueno, también, así como mi compañero Mesías, uno de los personajes que a mí siempre me ha fascinado del universo Batman es en efecto el Joker. Sin embargo, la perspectiva que yo tengo del Joker, creo que yo un poco más que un simple villano que hace como citaba Heath Ledger en la película, más que un simple villano que hace cosas, ¿verdad? Para mí el Joker es por mucho uno de los villanos más brillantes que puede tener el universo Batman. De hecho, me atrevería a decir, y yo sé que más de uno me va a volar mucho fuego ahí en los comentarios, me atrevería a decir que es por mucho uno de los personajes más brillantes que se han hecho para el Bativerso. ¿Por qué? Y fuera de él. ¿Por qué? Porque el Joker, el Guasón, a pesar de que nos da esa impresión de que es un payaso, de que es un tipo que está loco, un sujeto que definitivamente tiene problemas mentales, en realidad yo pienso lo contrario. Yo pienso que el Joker es el único sujeto que tiene una visión tan clara de la realidad que por eso él se ve en la necesidad de extorsionarla. O sea, creo que es el único que tiene una visión honesta de qué tan podrida está la sociedad, principalmente la sociedad de Ciudad Gótica. Y al no soportar esa sociedad que él está viendo, él tiene que distorsionarla de alguna manera. De hecho, por eso es que eres un payaso. ¿Por qué? Porque un payaso se reinventa constantemente. ¿Qué más contrastante en una ciudad que un tipo colorido, ¿verdad? Bufonesco, que ríe, que hace bromas. O sea, es perturbador que alguien no se tome en serio algo que debía ser tan serio. Y para mí el Joker en este sentido es por mucho uno de los personajes más interesantes que yo he visto. Y hasta cierto punto es una especie de antagonismo, o sea, no un antagonismo, es una especie de reflejo de todo lo que Batman podría hacer si se saliera del camino. Y él mismo en la película de Dark Knight de Christopher Nolan se menciona algo que es muy importante, y es que el Joker es un agente del caos. Él no tiene interés en el dinero, él no tiene interés en el poder, él no tiene interés en ser el más capo de las mafias, ni ser como el villano más perturbador. Él simplemente quiere generar caos. ¿Por qué? Porque en su visión de poder alterar la realidad, creo yo, él cree que la única forma de poder alterar la realidad es generando caos, que todo se derrumbe
el castillo de cartas se caiga y ver qué sucede después. Y eso es algo que Batman no se puede dar el lujo de permitir, creo yo. Por lo menos para mí ese es el Joker, y en sus diferentes interpretaciones, ya sea la de Nicholson, la de Romero, Hamill o Ledger, siempre he visto que es un excelente personaje al que hay que mirar de cerca. ¿Algo más que abonar, Mesías, sobre el Joker? Yo sé que hay mucho, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Sí, lo sé. Estamos algo cortos, como siempre, pero bueno. Yo tal vez quiero preguntarle a Mesías, ¿qué otro villano, aparte del Joker, te llama la Bueno, atención? déjame terminar con el Guasón, de hecho, porque también hay una que otra interpretación que tal vez sea muy rebuscada, como en la serie animada que le seguía a todo el universo, o al llamado universo animado del DC, que es The Batman. Que es un Guasón que inclusive el mismo estilo que hay es muy de bufón y juglaresco. Sí. Aunque nuevamente esa serie sí tiene un poco más a las artes marciales, especialmente porque es el mismo director de la serie animada de Jackie Chan. Y no tanto eso, sino que también el diseñador del personaje Jet Matsuda que estuvo trabajando eso. Hasta inclusive el Pingüino peleaba con un paraguas, tú sabes, Kusarigama. Pero igual ese mismo Guasón, ¿cómo se llama? Eran unas muñecas ahí raras. Unas muñecas muy bizarras. Pero bueno, el punto es que ese Guasón de ahí, aunque no tenía tantos grandes esquemas, ni tampoco tal vez no fuera tan remarcable como otros, igual yo sé que tenía lo suyo, porque especialmente, no más que nada por el enfoque en artes marciales de la serie, aparte de que también como combinaba muchos de los típicos artilugios de payaso que tenía con ese estilo de pelea. Y realmente también el de Batman, The Brave and the Bold y el Valiente, que es tanto una resemblanza al viejo Batman de la Edad Plateada, que también toma uno que otro elemento tanto de los cómics actuales como de la serie original. Entonces, me acabo de acordar algo. Dime. Batman sí tiene musical, el Music Meister sale en ese capítulo. Sí. También está cuando Batman cantó Yo estoy triste, ¿verdad? Sí, no se dio cuenta, pero bueno. De hecho, también Batman ha tocado todos los campos del arte conocido por el hombre. Sí, bueno, volviendo a la hora, vieras que una vez leí un cómic de la Liga de la Justicia, de la serie animada, de las tantas adaptaciones que tiene, en el cual básicamente Harley y Guasón simplemente suben de alguna forma se suben a la atalaya, y solo están Hawkgear, está un llamado Vigilante, está Blue Beetle y no recuerdo quién más, pero prácticamente esos más que están armados y que en cierta forma tienen un poquito más de poder de ellos, el Guasón se los baila. Y es cuando llega Canario Negro y les dice que al Guasón no se derrota con fuerza, se derrota con cabeza. Y por eso es que ahí sí, eso obviamente termina agarrándolos. Pero igual es impresionante como alguien como el Guasón, que simplemente puede que sea un enclenque, se puede echar un montón de superpoderosos. Bueno, gente, Batman tiene muchos villanos que en realidad uno se termina casando con algunos. Yo en mi caso, pues mentira, el señor Ifrido y yo somos amigos. Sí, siempre se entiende, mano. No lleguemos al tema que ya nos habían cagado la vez pasada. No, se bañazo. En todo caso, yo personalmente, haciendo una abonación muy muy pequeñita, para mí uno de los personajes que más disfruto ver, porque pone a Batman a sufrir, le hace sudar el coco, como se dice popularmente, es el Riddler. Ese hombre jode a Batman, y no tiene un objetivo al final, pero es que me da mucha risa cómo lo pone a pensar al pobre de Batman, y hasta eso uno siente que lo disfruta Batman. El acertijo, ¿no? En andar buscando sus acertijos. Como veamos, por ejemplo, en los videojuegos, es uno de los tantos excelentes que han jugado, y el que, como ya dijeron unos personajes en YouTube, si alguien se siente a hacer todos esos, se le van a pudrir los testículos. Yo terminé todos los de Arkham City y Arkham Asylum. En todo caso, gente, aquí dimos como una versión. Yo sé que se extendió un poquito el asunto del Joker, pero igual quisiera hacer la pregunta que les había hecho al señor Mesías y Haciendo, que también como que ahí contestó tanto primero a Harlock, de que porque es importante este Joker.
Sí, bueno, extenderse con el Joker no es casual, ¿verdad? Es que por algo es el ícono de los villanos de Batman y es el de la primera película de Burton y es el que todos esperábamos para la segunda de Nolan y demás y va a seguir saliendo en todos los posts y en todo lo que hagamos. Para este pequeño comentario que estamos haciendo me puse a investigar sobre villanos y siempre estaba en el top 1 de todos los tops de villanos de Batman, ¿verdad? Por más que había un montón de villanos que uno no conocía porque no ha leído todo, el Joker siempre estaba hasta arriba, ¿verdad? Y yo siento que es mucho lo que viene planteándose, ¿verdad? Para mí también el Joker es, en medio de todo lo loco que lo quieren hacer parecer, es el único chavalo que está lúcido en toda la ciudad. Y para mí es el único que la tiene, bueno, va a haber una redundancia clara, ¿verdad? Con respecto a eso. Su personalidad para mí refleja lo que es la crisis de valores de la sociedad de Ciudad Gótica y, siendo más extensos, una crítica muy satírica a la sociedad bicapitalista moderna en la que vivimos nosotros, ¿verdad? Donde justamente es una persona que la tiene tan clara que dice, pues, ¿cómo carajos, verdad? Es que está pasando todo esto y la gente sigue como si nada y se desquicia y empieza a reírse degeneradamente de eso, ¿verdad? Y lo que empieza a hacer es hacer bromas cada vez también en un descenso espiral, hacia los más ínfimos instintos de locura, ¿verdad? Hasta que se topa con un Batman y que es por eso es el bloque de hielo, ¿verdad? Que separa Ciudad Gótica de caer en ese mismo cinismo, en esa misma locura, en esa misma desesperación, ¿verdad? Ante la crisis en la que vive la sociedad en ese plano, y por tanto asume como reto quebrar a Batman, ¿verdad? Hacer que ese muro se caiga, se rompa y que así el resto de la sociedad lo siga a él, ¿verdad? En ese plan. Entonces para mí yo creo que tiene esa importancia, ¿verdad? No solamente es el gran clásico en los cómics y demás, que es el último villano con el que se enfrenta a Batman cuando ya está grandecito, ¿verdad? En el regreso del Caballero de la Noche, sino que es también eso, ¿verdad? Se puede hacer una crítica extendida a la sociedad moderna a partir de la creación de ese personaje, ¿verdad? Que no por casualidad todos nos identificamos con él en algún grado, ¿verdad? En algunos otros lugares lo he dicho, esto tal vez no me gusta tanto Batman, me gusta el Joker, ¿verdad? y si esos cómics tuvieran el nombre de Joker, sería igualmente famoso, ¿verdad? Su antagonista que sería el Batman, ¿verdad? Pero perfectamente podrían estar ahí, y yo creo que la película de Nolan también lo refleja claramente. Bueno, a diferencia de mis compañeros, no es que no me guste el Joker, siempre me agradó. Me parece que cada escritor y cada guionista y dibujante le ha dado su propia versión, ¿verdad? Y le ha agregado algo nuevo. Pero realmente yo no soy tan fanático, no porque no creo que es un buen personaje, sino que los fanboys ya me tienen harto. Si usted es un fanboy y me está oyendo, metas un taser por el ano, por favor. Estoy harto de sus comentarios. O sea, pues cuando yo decía culo me hicieron cara, ya dejan de decir nada. Créeme, lo mismo pasa con los obsesionados fans de todos los fans de Batman. Sí, no, yo sé, es un buen personaje, me parece interesante, su búsqueda no es dinero, poder, posición social, etcétera, etcétera. Su búsqueda es simplemente hacer reír a Batman, como lo dejó en Batman Beyond, ¿verdad? Que vimos la película de El regreso del Joker, ¿verdad? Y al final se ríen de él, ¿verdad? Y eso fue lo que lo hizo caer, ¿verdad? Entonces ese asunto es bastante interesante y muy entretenido. Claro, en mi opinión hay más villanos en Batman, y aunque ustedes puedan llegar y decir es que el Guasón es muy tuanis y muy pichudo y etcétera, etcétera, Bane quebró a Batman y averiguó quién era. Bane, un bicho lleno de músculos que pasó 20 años encerrado en una prisión de algún país ficticio, en Santa Prisca, del Caribe. Descubrió quién era, fue a su casa y lo rompió, literalmente le partió la espalda, tanto física como mentalmente. Sí, entonces el Guasón nunca ha logrado dejar a Batman tan mal. Es más, Harley Quinn sí lo hizo. Casi sí. Ok, gente, como ustedes ven, hay una discusión bastante interesante y es importante que vayan asimilando un poco. Vamos a seguir con un segundo bloque un poco más libre para los compañeros, porque tienen ganas de hablar, entonces les vamos a dar esa. Les voy a mencionar algunas cosas, nada más para tener claros entre algunos villanos, como en el caso de Ra's al Ghul, el caso de Dos Caras, ¿verdad? Harvey Dent tiene una historia bastante interesante. Sí. Y era venenosa, está sabrosa. El Pingüino, el Bane, el Espantapájaro, la famosa Harley Quinn. Harley Quinn tiene una buena historia. Sí, vamos a hablar la más fuerte. Real y Mr. Freeze. Eso entre uno. También podemos hablar por ahí al Pingüino. Catwoman también. En fin.
Y al hombre calendario. No, el hombre calendario. El hombre calendario. Pero el hombre calendario lo volvieron pichudo en los juegos de Arkham. Bueno, eso es un detalle que también sería muy bueno en realidad. Por ahora, gente, vamos a tomar un momentico y Ya regresamos. seguimos. Bueno, gente, volviendo un poco ya con un poquito de descanso, ¿verdad? La voz necesita ese momento. Y estábamos divagando un poco sobre temas. Antes de entrar directamente sobre otros villanos, que es importante, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta individual a cada compañero y va a tener un momentico para contestarla, así que... Como el debate. Como un debate, pero esto es política, no hablamos de política. En todo caso, Por favor. Marco, usted que está allá y ya que usted es el que ha puesto como la... No, el que puso la llaga en la herida fue Harlock, man. Oye, Chris. ¿Es cierto, desde tu opinión, Marco, que en realidad el Joker tiene como una necesidad sexual hacia Batman? No sé, yo creo que el Joker, como ya le dije, el Joker no me interesa tanto gracias a los fanboys y las fanboys, para que luego no digan que soy sexy de Fangirls. porque Los no fangirls, incluyen Fanboys y fangirls. bueno, las fanesas y los fanes esos, ¿verdad? Como quieran decirles o quieran autollamar. Si tiene un deseo sexual, de hecho yo creo que el Joker es como ser asexuado, ¿verdad? No me parece que tenga como mucho deseo de encontrarse en la noche con alguien, más que sea para matarlo, ¿verdad? Como cualquier psicópata. Y no sé, tal vez lo que tiene la fijación por hacer que Batman se quiebre, por derrotarlo, por oírlo gritar, o llorar, o reír, o expresar alguna emoción. Sí, va, tiene una fijación sexual, va. Pero Dice mi no sé. melocotoncito, es como leche. Mi bomboncito. Sí, entonces no, Tú me no sé. complementas. Ok. Dice. ¿Por qué esa es la pregunta? Bueno, últimamente en muchos cómics los fanboys de Batman han admitido que hay como una fijación. En realidad es un tema que es curioso de tocar, más que todo por esa fijación tan directa que tiene Batman, Joker, perdón, sobre Batman. Chris, Y viceversa. y viceversa. Chris, volviendo al dedo a la llaga, así de sencillo. ¿Por qué Batman es enemigo de Superman? En teoría son compañeros en la Liga de la Justicia, se apadrinan, y hoy llegas y nos dices que son enemigos, man. Es que es la evolución de los personajes, ¿no? O sea, y es también parte de lo que hace interesante al Batman, ¿verdad? Como les decía en un principio, parecía en la niñez de uno que el Batman era un personaje plano, igual que muchos superhéroes, pero sus historias van tomando un desarrollo, ¿verdad? Histórico. Con el regreso al Caballero de la Noche, donde Miller nos hace pegar un salto de 20 y tantos años en la historia de los superhéroes en general, ¿verdad? Porque en esa historieta no es solo sobre el Batman que se habla sobre todo la Liga de la Justicia y lo que les pasó después de que en Estados Unidos y en el mundo entero se empezó a odiar a los supers y se les casó y se les prohibió seguir ejerciendo su vigilancia y demás. A partir de ahí es donde hay una división entre ellos, ¿verdad? Superman la padrina lo que es el estilo de vida norteamericano y sigue las órdenes del gobierno y, como sabemos, obliga, ¿verdad? O está ahí amparando que los superhéroes dejen de existir o dejen de ser vigilantes, ¿verdad? En el Caballero de la Noche regresas, vemos también como, por ejemplo, Flecha Verde le han quitado un brazo, fue Superman el que le cortó el brazo a Green Arrow, ¿verdad? Porque él se negaba a dejar de ser un vigilante, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay un cisma en esos personajes, ¿verdad? Y Superman, evidentemente, toma una lección, ¿verdad? Y que Batman no la comparte. Y cuando Batman regresa a sus actividades, ya en sus 60 años, se convierten en rivales, en enemigos, ¿verdad? Entiendo que Superman recibe órdenes directas de detenerlo, ¿verdad? De detener a Batman, y Batman tiene que defenderse, y a partir de ahí se crea esa rivalidad, ¿verdad? Igualmente en otras historietas y en otras series animadas y demás hemos visto que también han tenido sus encontronazos, ¿verdad? Uno de esos, por ejemplo, es cuando Bruce Wayne enamora a Lisa Lane, ¿verdad? Y también genera a partir de ahí. La serie de... Sí, recordémoslo. Batman y Superman. Ya hay un golpe. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí yo creo que ellos dos, ya para ir cerrando, tienen ciertos piques, ¿verdad? Entre sus personalidades de mucho respeto, pero son rivales. Pero en esa historieta particular, el antagonista y el villano de Batman en el cierre es Superman. Ok, me decías así también como muy rápido. Si vos agarraras todas las producciones, y yo digo todas, cómics, películas, cine, televisión, radio, y tomaras una como favorita para recomendarla a las personas que nos están oyendo,
Uy, me la pones dura. Muy fea. ¿Cómo decirlo? Eso no feo, pero está bien. Pero, o sea, algo que vos digas, cuando yo vi esto me gustó, Okay. y quiero que usted vaya y lo lea. Capte la idea. Primero que nada, mal pensado. Segundo, recomendaría la serie animada de los 90s, porque básicamente esta tiene la ambientación, básicamente, a pesar de que haya tecnología y todo, siempre tiene ese sentimiento de la década de los 40, de misterio, de tipo noir, de tipo pulp action, o de novela pulp. Solo ese opening es genial. Solo el intro es simplemente genial. Como el arte También recomendaría Batman Brave and the Bold, el Valiente. Mucha gente tal vez solo porque no le va muy oscuro y todo no descartaría, pero es que en realidad básicamente, como diría el Batiduende, curiosamente lo dice esta frase en una convención de la tercera dimensión, que no importa la interpretación que sea, siempre va a ser la historia de un tipo que se viste por la noche, que persigue a los criminales y que siempre está llorando por papá y mamá. Ok. Sendo, ¡Wow! te voy a poner vacilona, porque en realidad la pregunta es: ¿son más preponderantes las villanas o los villanos en Batman? Mae, es una pregunta muy interesante. De hecho, bueno, si bien es cierto que todos los villanos de Batman en general tienen el objetivo de definir al héroe, yo creo que las villanas de Batman tienen una ventaja por encima de los varones. ¿Por qué? Vamos a citar simplemente a la villana más emblemática, en este caso, que es Catwoman o Gatúbela. O sea, Catwoman o Gatúbela, no Gatúbela para las amistades, no solo es una villana. Bueno, de hecho, en los últimos años se le ha visto más como una antiheroína que como una villana. Pero en el canon de Batman no solo es una antagonista, sino que aparte de ser la antagonista, es la tentación del Caballero de la Noche. Exactamente. Esa es la tentación, o sea, Es la que le rompe. es la única mujer que puede, junto con Talia, ¿verdad? Con Talia Ra's al Ghul, es la única mujer que puede hacer desvariar al caballero. Lo aflojó. Sí, lo afloja, ¿verdad? y yo creo que para Batman el asunto de ponerle un alto a las acciones de Gatúbela, para mí es una excusa. Para mí realmente es una excusa porque, o sea, nada más imaginen un sujeto como Batman, con los medios, la experiencia, los recursos, o sea, un avatar de la justicia, como él mismo se hace llamar, languidece con el primer movimiento de caer de Gatúbela. Y eso no solo lo hace caer como hombre, sino también como avatar de la justicia, porque también Batman debería ser, o sea, si es el héroe que él dice ser, debería ser imparcial, hasta o sea, aun cuando lo seduzcan, debería ser imparcial y mantenerse frío. Y sin embargo, con Selina sabemos que, bueno, de una vez, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Sí, y también el diseño del personaje y las interpretaciones que ha tenido, en el caso de mi favorita, que es la de Michelle Pfeiffer. Anne Hathaway está muy linda y todo, pero Michelle Pfeiffer, imagínense, o sea, ¿cómo pretende ser un héroe si me la está poniendo así de difícil con ese mujerón? Ok. Bueno, queremos seguir un poco con el tema. Eso fue como para dar una interpretación muy global. Es interesante, en realidad yo, igual que el compañero Mesías, sin duda yo recomendaría la serie de los 90, marcó a nuestra generación. Todo lo de 90 es bueno y todo lo que está tirando esta generación es malo, perdón. No, perdón. no generalices, papillo. No, 80s y 90s por the win. Ok, No, pero sí. es importante seguir un poco como los villanos, porque es el tema. Marco, usted quería seguir hablando sobre un personaje. Yo no sé qué sea la cuestión de Marco con los musculosos y grandotes, pero bueno, Marco, y que usan máscaras. ¿qué más es ¿Qué Bane? máscara de esa más? Vea. Sí. Bane no solo es el Mike que le quebró la espalda. Oye, No, pero pongámonos claros. Bane era es un extranjero que vivía termina preso en la isla de Santa Prisca. Nace preso. Nace preso. Lee todos los libros de su biblioteca. Es un hombre sumamente inteligente, pero como ya él nace preso, se supone que la prisión va a ser su casa hasta el día en que se muera. Y le dicen, su opción para escapar, ¿verdad? Porque él aprende otros idiomas a punta de leer.
su opción para escapar es ser parte del experimento Venom. Y le dijeron, es muy simple, o se muere aquí o se muere en el laboratorio, pero si en cualquiera de los dos casos sobrevive, puede salir. Y él prefirió tomar esa opción e intentar salir, y se vuelve un líder político y todo. Cuando él va a enfrentarse a Batman, Es un conquistador. es para conquistar, porque él quiere conquistar el mundo que se le había negado desde el momento en que nació. En pocas palabras, no es un saco de músculos. No es un saco de músculos, es el Venom porque es una... El químico Venom. no, ¿cómo es se una llama droga, esto? man. Que se inyectan para hacerse más grandes. Esteroides. Es un esteroides. Super esteroides. Entonces es un esteroide, entonces eso lo va a volver grande. Pero él en realidad no fue, hizo mucho ejercicio, sí era muy musculoso cuando estaba en prisión. Después veamos a los reos, ¿verdad? No hay muchas cosas que hacer. Entonces Personas privadas de libertad. Sí, Por el perdón, término. gracias, tienes razón, eso es políticamente correcto. Sí, hoy estamos en un día políticamente correcto. Dios mío, No, eso es políticamente correcto. Ok, pero- Bueno, pero bueno, el asunto es que Bane la cosa es es uno de los pocos villanos que no solo logra averiguar quién es Batman en realidad, porque ni el Riddler, ni... No, Riddler sí. el avertigo lo logró una vez. Seamos sinceros, todo el mundo sabe quién es Batman, Bueno, de los sí, la verdad. mages, porque no tendrían a quién ir a joder la vida. Entonces, es uno de tantos villanos, más bien, que hay que decir, que logra averiguar quién es Batman, pero se mete en su propia propiedad, se mete en la casa de Bruce Wayne, lo humilla físicamente, le rompe la Mentalmente. espalda. Recuerde que él profanó la tumba de los pasados. Exactamente. Y lo deja hecho una cuecha y no lo mata. ¿Por qué? Porque ¿para qué matar una cuecha? No tiene sentido. Es solo Lo para vio por mostrar su encima del poder. hombro. Ya, Por encima del hombre. lo dejé hecho un Cristo, mierda, ya que ¿va? más. Entonces por eso yo disfruto en el caso de Bane, no porque sea un hombre musculoso y grandote, no. Bueno, Chris, antes de que Marco empiece a hablar de amor, ¿qué tal otro villano que Chris le haya llamado la atención? Pues fíjate que a mí me gusta mucho Ra's al Ghul. Primero de todo yo lo conocí tardíamente, ¿verdad? Yo me acuerdo de él en la serie en los 90, pero en esa época aquí no pasaban exactamente las series como las vemos ahora, que son por capítulos seguidos, ¿verdad? Es pasaban el capítulo 5 y el día siguiente ya en el capítulo 10. Entonces, Sí, los dan en desorden. exactamente, entonces se perdía un poco la lógica de las historias de Batman, ¿verdad? Yo me acuerdo de Ra's al Ghul y un mae ahí con canas y que se metía en una poza y rejuvenecía y demás. Pero es ya hasta con la película de Nolan, ¿verdad? Que lo vemos en la primera película de Nolan, donde rescatan ese personaje y se da uno cuenta que el tipo no es solo es un esotérico loco, ¿verdad? Ahí que ha tenido como 500 años de existencia, sino que el sujeto en realidad es el que está detrás de todo el crimen organizado alrededor del mundo, ¿verdad? Con la Liga de las Sombras, Y es el maestro. que tiene una cantidad ilimitada de recursos, ¿verdad? Según la película de Nolan es el maestro de Batman, ¿verdad? Sí, de asesinos. Habría que ver si eso pasa a ser o no del canon en algún momento y demás. Pero bueno, entonces eso le da profundidad al personaje como tal y a su familia. Hay que recordar que Talia al Ghul es la hija de Ra's al Ghul y es la única mujer a la que tanto Bruce Wayne como Batman han aceptado, que han amado, y es la mujer que le dio un heredero al imperio Wayne. De dos formas diferentes, ¿verdad? Hay dos historias diferentes del nacimiento de Damian, ¿verdad? Una que es muy viejona, de los 80, y otra que es 2006, que es el que conocemos un poquito más. Pero entonces por ahí parece que es un pilar en las historias de Batman. Yo creo que van a seguir siendo recurrentes las rivalidades con Ra's al Ghul, que también es eso, ¿verdad? Ra's al Ghul tiene objetivos políticos muy claros, ¿verdad? Él es un ecoterrorista ahí, ¿verdad? Que habría que hacer la crítica ahorita. Super Greenpeace. Sí, exactamente, con lo que hace Greenpeace y, bueno, otro tipo de organizaciones, ¿verdad? Que tal vez tienen una intención política y social, pero y sus métodos tal vez no son aprobados por todo el mundo, ¿verdad? Ra's al Ghul respeta mucho a Batman, lo trata como un caballero, de hecho lo quiere como su heredero, ¿verdad? Para eso lo entrena, para eso lo compromete con su hija y demás. Y también descubre quién es Batman a partir de sus recursos y de la lógica. Y le respeta mucho a Batman la capacidad que él tiene como detective, ¿verdad? Muchas veces lo llama detective, no lo llama ni Batman ni Caballero de la Noche, sino que le dice detective, ¿verdad? Es parte de las cualidades que Ra's al Ghul le reconoce mucho a Batman. Entonces es un personaje que a mí me atrae bastante también, la familia Ghul. No, de hecho es un personaje que curiosamente uno busca como en roles, en cómics, y la gente como que no lo tiene como el top de villanos, pero en realidad es un villano muy profundo. En realidad, incluso yo creo que si el personaje se desarrolla bien, Batman también lo asume de alguna manera, más allá de Alfred, que es como su figura paterna. Ajá. También a Ra's al Ghul lo va asumiendo poco a poco, y como ese maestro, esa figura paterna que
que no tuvo, ¿verdad? Y es con el que finalmente logra elaborar el duelo por completo, porque es del quien aprende cómo defender, ¿verdad? Cómo defenderse. Es ese obstáculo que hay que surcar. Exactamente. Bueno, Mesías, Peínese. personaje. Digo, Peínese. Ah, qué putas. Bueno, personaje. sí, personaje. Perdona. Pues se me fue la pajita por un segundo. En fin, la cuestión es de que justamente en la discusión del Guasón yo quería mencionar que no podemos mencionar al Guasón sin mencionar a su bomboncito, la Harley Quinn. Originalmente ella es un personaje original de la serie animada de los 90s, que inclusive en el primer episodio ni siquiera salía con el traje que todo el mundo la conocemos, que era de una Harley Quinn de colores negro y rojo. Lo que Cero de bomboncito. Va a seguir. Ya. Melocotón. Va, cállese. Bueno, la verdad es que la Harley salía simplemente como disfrazada de policía, porque en el primer episodio justamente era para cargarse a Gordon y compañía. Pero ella tiene un origen bastante particular. Originalmente una de las tantas psiquiatras del asilo de Arkham, ella fue una de las tantas personas que trató de descubrir el extraño y bizarro enigma que se podría describir que es el Guasón. Y como siempre, el Guasón le salía con una que otra historia que el padre le usaba, que que su vida fue terrible, pequeño, etcétera. Pero siendo el Guasón, sabemos que uno nunca sabe cuándo está hablando en serio o cuándo es simplemente otra desilusión de él. Pero entre más lo investiga, ella comienza más como a obsesionarse, entre tomarle cariño y obsesionarse, al punto de que al final prácticamente ya está simplemente para complacerlo y amarlo y todo, y buscar la aprobación de él. Ella prácticamente es una super genio y una experta, una experta en tácticas. También sus conocimientos en psicología le sirven para poder desarrollar perfiles de cualquier gente. El problema es de que ella es prácticamente vive esclavizada por su propia obsesión hacia el Guasón. Por eso es que inclusive en una de las historias más famosas de ella, Mad Love, Amor Loco, cuando ella logra agarrar a Batman y casi lo mata, ¿qué es lo que hace el Guasón? Cabrearse, bofetearlo y golpearla Feo. Sí, a patearlo al punto de que la saca del edificio. Y inclusive el mismo Batman le enseñó al Guasón, ella está más cerca de atraparme lo que tú vas a estar. Ok, Marco. Ya, tengo un comentario porque he visto muchas fanáticas de Harley Quinn que dicen que Harley Quinn es su personaje favorito. Me van a odiar por decir esto, ¡Están locas! Pero cada vez que una muchacha decir que quiere ser como Harley Quinn, recuerde que ella está enamorada de un loco psicótico que le pega. Solo es una observación. Okay. Sufre de una extraña variación del síndrome de Estocolmo, Algo así, sí. Básicamente. El Guasón lo que hace es que secuestra su mente y ella se enamora del que le secuestró la mente. Esa es la el cerebro, ama al Mike que le lavó el cerebro, algo así, y que nunca la ha tratado como un ser humano. Algo así como la típica obsesión de pareja abusiva. Ella es sumisa y todo con él, mientras él básicamente la trata como un cesto de basura o algo peor. Siendo ella una persona con capacidad. Exactamente. Sí, es brillante, es súper bonita, inclusive en el capítulo es toda una profesional donde sale libre, ¿verdad? En la serie de los 90s y conoce a Bruce Wayne e intenta ligarse. Sí, el día de Harley se llamaba. El día de Harley, y se vuelve amiga de la otra muchacha. De una chavala que conocí en la tienda de a mí siempre me ha gustado esa relación pseudo-lésbica con Poison Ivy. Digo. ¿Ustedes recuerdan todas las relaciones pseudo-lésbicas? Por ejemplo, la de Julio 23. Para realidad a todos nos gusta. Personaje. Bueno, yo quiero hablar de otro personaje que para mí es excelente en el universo Batman, y ese personaje es la Luciérnaga. La Luciérnaga. Y vas a seguir con Killer Mod, No. Recuerden que está Firefly y Killer Mod. Sí, bueno. No, Firefly, o sí, no recuerdo. Okay. Quiero hablar de Harvey Dent Dos Caras. Harvey Dent Dos Caras es uno de los personajes más trágicos, no al nivel de Mr. Freeze, pero sí es un personaje muy trágico. Pero siempre me ha gustado porque el hecho de que todos los personajes, ya por si uno asume que todos los personajes de Batman están un poco mal, pero yo creo que el único que sí tiene todavía una convicción moral muy muy fuerte es Harvey Dos Caras. ¿Por qué? Doble Cara es un personaje moralmente ambiguo
que limita todas sus decisiones al discernimiento del bien y el mal, blancos y negros, o como se ve en todas las interpretaciones del personaje, cara o cruz, con su famosa moneda de 2 caras. En este caso, 2 caras, porque no estamos hablando de la moneda de cara cruz, estamos hablando de 2 caras, donde él decide si sus acciones pueden ser dentro de la ley o si sus acciones están fuera de la ley. Siempre me ha gustado esa ambigüedad porque es como una interpretación moderna, y de hecho para el universo Batman está más que acertada, una interpretación moderna del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ya, es una variante del personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y me gusta por el hecho de que Harvey no es del todo un mal tipo. De hecho, como se aprecia en la película de Christopher Nolan, él estaba haciendo un muy buen trabajo purgando Ciudad Gótica también. Y ¿qué pasa? Que por una mala decisión del destino, aflora su otro lado. O sea, todas las personas tenemos nuestra forma de ser, simplemente a veces como que ocultamos nuestros propios demonios. Pero más bien con Harvey es un problema serio, porque Harvey no logra definir cuándo es Harvey Dent y cuándo es su demonio interno, en este caso, 2 caras. Y me gusta mucho esa ambigüedad moral del bien y el mal en un solo personaje, que no se define ni entre una línea ni la otra. Y en lo personal, en todas las interpretaciones de Harvey, ¿verdad?, de doble cara, principalmente en la película de Nolan, principalmente en los cómics, pero más aún en la serie, volvemos a citar la serie de los 90, creo que el tratamiento del personaje es genial, ¿verdad? Es uno de los mejores, es uno de los personajes más completos. Interesante porque aquí podríamos seguir horas, ¿verdad? En realidad lo hemos hecho, no sería en donde podemos hablar de los personajes, especialmente por ejemplo en los últimos videojuegos que se han sacado, especialmente los Arkham City, Arkham Asylum y Arkham Origins, en donde se hace una elaborada cantidad de personajes, algunos que no son como los más conocidos, ¿verdad? Como el caso de Shocker no hay ningún Shocker. Bueno, el Electrocution, de hecho, es original del juego, de hecho. Imagínate que esos son personajes y ya se metieron y ya están ahí. Deadshot, sí, el mismo Sass, el Doctor Calendario, ¿qué se llama? No, el hombre calendario es viejo. Aunque en teoría Deadshot es más de otro lado, pero siempre los traen. El mismo, bueno, y el sombrerero y otros personajes o villanos que con los que Batman ha tenido choques, ¿verdad? Ayer comentándolo con un compañero, un amigo, decía que al final muchos superhéroes terminan pidiendo la ayuda a Batman. Correcto. Y Batman, probablemente conozca el 70% de los villanos de cada uno de los compañeros que tiene, especialmente en la jugabilidad. Entonces, el Caballero de la Noche la tiene dura, ¿verdad? Vamos a cerrar, porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Comentario final? Sí. Sí, más o menos es un comentario final de cada uno. Acerca de el por qué los villanos de Batman sobresalen sobre los villanos de DC. Porque cuando usted piensa en un villano, usted se acuerda en el Joker, y quiere buscar a alguien muy loco que inflija miedo, se acuerda en Espantapájaros. Y ya me van a dar los fans de Superman. ¿Qué pasa con Doomsday? ¿Qué pasa con Lex Luthor? No, bueno, en realidad son muy buenos personajes. Pero si algo que ha hecho grandioso a Batman son sus villanos. Entonces vamos a empezar con Marco. Vean, en el caso de lo que hizo grande a Batman es esa relación con los villanos que él ha tenido, porque digamos sus villanos son emotivos, humanos, que han terminado en desgracia por alguna extraña razón y deciden tomar venganza del mundo, y Batman es esa última barrera entre alguien que quiere tomar venganza y destruir a miles de personas solo por una emoción extremista y la mera razón. Aún me acuerdo uno de los villanos, no me acuerdo cómo se llamaba esta, The Reaper creo que era una modelo en la serie de los 90, que era una modelo que dijeron que le habían quitado la belleza. En realidad seguía siendo una mujer muy bella, pero ella ya no se veía a sí misma bella porque había envejecido. Había llegado a los 30 años, entonces ya nadie le contrataba como modelo, entonces decidió vengarse de todos los modelos y matarlos. Entonces llega en un estado psicótico y Batman es el único que intenta volverlos a la realidad.
hay casos particulares como el Joker, que es enfrentarse a quien vio a la realidad de frente y lo único que le quedó es reírse. Chris, ¿Verdad? Sí, yo siento que los villanos de Batman de alguna manera nos atraen porque reflejan muchas cosas de la sociedad que vivimos, ¿verdad? Es un poco lo que viene diciendo Hideki y lo que hemos comentado. Hay un cómic, si no me equivoco, es en La broma sangrienta, que de Batman y el Joker. La broma asesina, The Killer Joke. Perdón, la broma asesina, donde el Guasón tiene una frase, ¿verdad? Y él plantea ahí que él le dice a Batman: es que usted no es diferente a mí, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer es que usted pase un mal día, porque usted con un mal día también puede terminar siendo un asesino. Y es muy directo, ese es el propósito del Joker, y yo creo que así como el Joker tiene ese propósito declarado, muchos de los villanos, como los que hemos comentado acá, son obsesivos, son compulsivos, van decayendo en una cuestión patológica ahí, pero simplemente son la exacerbación, ¿verdad? Ahí a la milésima potencia de cosas que cualquiera aquí puede padecer. Entonces creo que por ahí mucha gente se identifica, ¿verdad? Y como los empezamos a conocer de niños como personajes más simples, más planos, más de simplemente un payaso que roba, etcétera, y poco a poco los vamos desarrollando junto con nuestro propio crecimiento, y llega un punto en el que la sociedad ya los asume como parte de sí mismos, y es justamente lo que la moraleja, por decirlo así, de estos cómics. Cuídese, porque si usted toma las decisiones incorrectas va a terminar siendo como estos compas, ¿verdad? Va a terminar siendo psicópatas. Y lo vemos en realidad mucho ahorita vale el comentario con la sociedad estadounidense, o con lo que recientemente pasó en Rusia, ¿verdad? Como un muchachito de repente por alguna situación que le está pasando termina asesinando a compañeros suyos de colegio, ¿verdad? Lo hemos visto varias veces en Estados Unidos, en esa semana en Rusia también pasó. Y por ejemplo eso es lo que hizo Jonathan Crane, ¿verdad? El espantapájaros, como que les comentaba hace un poquito, reaccionó ante el bullying y terminó cometiendo asesinatos. Entonces yo siento que son villanos que reflejan mucho cuestiones basadas en la realidad, ¿verdad? Yo creo que eso los hace ser muy diferentes a otros villanos que sí son mucho más fantasiosos, ¿verdad? Del resto del universo, de DC, de cualquier otro lado, que sí son alienígenas, o sea, tienen otro tipo de orígenes, pero Batman no. Batman tiene en Ciudad Gótica el mayor cúmulo de gente que es reflejo de la sociedad en la que viven, ¿verdad? Para plantearlo así de simple. Realmente no tengo mucho motivo. Yo, aunque ya entiendo los conceptos que los compañeros discuten anteriormente, y también les recuerdo que igual siempre tienen su base fantasiosa en cierta forma. Igual con todo y todo, por más restas que sean, siempre tienen un poco de realidad en cierta manera. Pero igual eso yo no los descalifico. Yo nunca puedo descalificar a villanos por más pseudo realista o por más fantasioso que sea, simplemente por que tengan un buen carisma, que tengan una personalidad, que tengan algo con lo cual la persona se identifique. Y es de ahí, muchos villanos de Batman tienen esas cualidades que uno puede llegar como a identificarse con uno. Tal vez inclusive puede llegar a sentir un poco de lástima por alguno de ellos. Sí. Pero, ¿cómo se llama? No siempre lo realista, porque a veces la gente se aburre de la misma realidad y simplemente leer cómics es una forma de descansar un poco de la cotidianidad de siempre, a través de un aspecto semi-fantasioso, no fantasioso, pero igual. Yo creo que tal vez los villanos de Batman sí tienen un poco de balance entre esa fantasía y esa realidad. Yo creo, y aquí creo que sí les voy a caer mal a más de uno, yo creo que los villanos de Batman me parecen más interesantes que los demás villanos del universo DC, por una sencilla razón. Okay. Los villanos, o sea, yo no quiero, o sea, para mí honestamente no me parece tan atractiva la idea de ver tiranos espaciales, alienígenas con poderes casi omnipotentes, cuando puedo ver el villano del hombre de a pie, el hombre común. O sea, ¿para qué necesito supergenios de otras dimensiones? ¿Para qué? O sea, sí, son conceptos atractivos, pero a mí me gustan más los villanos de Batman porque como dije, son los villanos del hombre de a pie. Son villanos que son más, como comenta Mesías, son más cercanos al hombre común que al dios intergaláctico. Son más cercanos a tu vecino o a tu compañero de trabajo que a una flota de policías cósmicos. Eso asusta. Sí. Y para mí los villanos de Batman también definen muy bien esa delicada línea entre lo que es el bien y el mal, porque ponen a prueba a Batman. ¿Por qué ponen a prueba a Batman? Porque como ya mencionamos, Batman es un sujeto que tiene unos recursos, bueno, Bruce Wayne es un sujeto que tiene unos recursos casi limitados.
se los pongo de esta manera. Imagínense qué haría una persona hoy día con esos recursos. O sea, o podría ser algo muy bueno o podría ser algo muy malo. Y el problema del hecho de darle a una persona tanto poder es que si tiene tanto poder, lo mejor es mantenerla distraída o ocupada en otras cosas para que no se jale una torta. Y para mí los villanos de Batman, más que villanos, son moderadores del mismo Batman. ¿Por qué? Porque ponen a prueba al Caballero de la Noche y lo mantienen ocupado con sus constantes locuras y crímenes, tal vez para que Batman se convierta en algo peor que ellos. Sí, la verdad. Chris, voy a aprovechar lo que está diciendo Sendo para retomar algo que también dijo que hace un rato, ¿verdad? ¿Por qué Ciudad Gótica está tan jodida si tiene a dos de los empolios capitalistas más grandes del mundo, ¿verdad? Los Starr y a Wayne, ¿verdad? Linterna Verde, Green Arrow y Batman ahí representados. Y es por eso, porque esos dos millonarios se están gastando toda su fortuna en juguetes bélicos, digamos, ¿verdad? En vez de ayudar a Ciudad Gótica. Por eso Ciudad Gótica se están hecha mierda. Entonces hay una relación enfermiza entre Batman y Green Arrow y Metrópolis. Y sí, después a Green Arrow lo mandan para otra ciudad y todo, pero tiene buena inversión en Ciudad Gótica también. Sí, supongo, pero es que no recuerdo ahí. Green Arrow es más que un Robin Hood actualizado, básicamente. Sí, pero también se apoya un plata y gasta su dinero en eso. Sí, por eso, por igual él no está, digamos, no tiene sus orígenes oscuros. Bueno, trágico es como un Batman wannabe. Sí, pero bueno, lo que vamos un poco es esa parte en la que Batman realmente con tanto recurso podría dedicarse como que a sacar a la ciudad de ese pozo en el que está, pero no lo hace. Entonces, teoría sí lo hace. Pero es que no sale, digamos, son 70 años de todos sabemos que la Fundación Wayne invierte gran cantidad de dinero en mejorar la Ciudad Gótica. Pero lastimosamente, así como sucede en nuestro gobierno, dan plata, pero no se menciona, no se arregla nada. Además que la Ciudad Gótica ha hecho un mierdero. No, ahí tenemos de ejemplo que los políticos de Ciudad Gótica perfectamente son liberacionistas. Y yo al punto aquí iba es que si un tipo como Batman no tiene en qué gastar ese tipo de recursos, ¿verdad? Y son estos villanos, yo creo que terminaría haciendo algo como lo que hizo Ozymandias, el de Watchmen. Yo sé que la comparación en Watchmen es más con el búho, ¿verdad? Y todo lo demás, pero ya en la parte de la metáfora, esos Ozymandias, que es un superhéroe brillante y podrido en dinero, magnate, ¿verdad? Es un magnate. ¿Y qué termina haciendo? Pues tomando él la decisión de reordenar la sociedad, darle un reset y comenzar completamente de nuevo, ¿verdad? Por supuesto, no, como siempre el infierno está empelado de buenas intenciones y a veces esas buenas intenciones pueden traer las peores consecuencias, así que igual termina siendo un poco relativo. No, y es un poco también lo que vemos en la película de Nolan, ¿verdad? Lo dice claro. Harvey Dent, el héroe muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirse en el villano. Entonces yo creo que es por ahí donde va la cuestión con Batman. Ok, Dinón, gente, eso fue como antes de cerrar ya lo que es el programa de hoy, que se nos ha alargado un poco, pero es que el tema no importa. Voy a lanzar una pregunta de sí o no y no va a haber comentario, o sea, bueno. Sí o no. Bueno. ¿Por qué? Porque yo me los conozco a ustedes. No me dan razones, no, solo quiero saber si sí o no. ¿Es Batman el mejor super héroe de que tiene ese? ¿Marco? No. ¿Chris? Sí. Por supuesto que sí, todos los amantes de Superman se pueden ir para chingada. Ok, segunda pregunta rápida. Sí. Igual, ¿sí o no? ¿Son los villanos de Batman consecuencia del mismo Batman? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Ay, dioses, yo no sé, eso está un poco... No, Mesías. Yo no voy a contestar eso porque no tengo respuesta para eso, es complicado. Tercera y última pregunta para cerrar. ¿Son las villanas de Batman las más sexys del universo de DC? Sí. ¿Por qué preguntan hoy? Ok, Chris. ¿Hay alguna otra villana en el universo de DC que no sea Marco? Marco, óigalo. Mesías. Confunda, pero no ofenda. ¿Sí o no, Mesías? No me interesa en absoluto. Ok. De mi parte, gente, ya para terminar, agradecerle la participación de todos mis compañeros, agradecer de Marco, de Hideki, lo conocerán en el bloque, Harlow como Chris, Mesías como Mesías, y Andrés como Sendo.
Los invitamos a revisar el blog, nuestra página de Facebook, nuestro canal en YouTube, Twitter, Google Plus. Si en verdad usas esa mierda. Yo lo uso. Yo aún la uso. No mucho por ahí. Si hubiera otra red importante, probablemente lo usaríamos. Sería un grupo en Reddit, pero ¿quién conoce Reddit en este país? Si alguien quiere hacer un grupo WhatsApp, nos manda el número de teléfono al Facebook y ahí lo metemos. Ok. Ya, sí. Nada más para hacer un cierre final. Los villanos de Batman, como parte del universo DC, son de los más prominentes, eso no hay duda. Tanto sus complejos, sus miedos, su fantasismo, que también es muy humano, y la capacidad que tienen de crear conflictos y conversaciones como la que tenemos hoy. Gracias a eso, Batman se ha convertido en uno de los superhéroes más importantes en la historia del cómic como industria, generando millones en todo tipo de ámbitos que ha entrado. Entonces, yo creo que hoy pudimos tener una conversación bastante amena. Espero que les haya gustado. Al que no le ha gustado, pues pinces un testículo. Si no le gustó, y comente. Si no le gustó la situación de Superman, igual, porque hay un momento para ya hablar. sabemos que ven odio. Hay comentarios. Nosotros estamos siempre abiertos al feedback que nos vayan a tener. Excepto el man Akira, que me está mamando. Por lo demás, que descarta Akira, eso no tiene nombre. Pero para mejor resumirlo como lo hacen los gordos bastardos. Al que no le guste se puede chingar a su madre. Esos derechos de autor. Entonces, nada más, muchísimas gracias por todo. Esperamos que nos sigan visitando. El trabajo va a estar un poquito más lento de subir al templo, porque nuestro editor va a durar un poco más. Ustedes saben que se alargó más. Por lo demás, muchas gracias a ustedes y esperemos que nos visiten en el blog. Nos vemos en la próxima.